En la clase de hoy vamos a hacer la introducción de la elipse como sección cónica analizada desde la perspectiva de la geometría analítica. Y para poder realizar esta clase nos vamos a hacer uso de nuestra herramienta virtual GeoGebra. Lo primero que vamos a hacer entonces es a definir teóricamente qué es la elipse según la geometría analítica. Según la geometría analítica, la elipse es el lugar geométrico de los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Dichos puntos fijos se denominan focos. Como siempre entonces, la definición teórica puede parecer algo confusa para los que apenas están adentrando en este mundo de la geometría analítica. Así que lo que vamos a hacer es a descomponer en algunos puntos o en algunas partes esa definición y a explicar cada una de ellas. Lo primero entonces nos dice que está en el lugar geométrico o que es en el lugar geométrico donde se da toda esta definición de la elipse. Es decir, que se puede dar en el plano cartesiano o se puede determinar o graficar en el plano cartesiano. Eso es el lugar geométrico, ¿listo? Entonces nos dice, es el lugar geométrico de los puntos cuyas sumas de distancias a dos puntos fijos es constante. Vamos a volver a repetir. Son los puntos cuya suma de distancias a dos puntos fijos es constante. Lo primero que nosotros debemos saber es que justamente la elipse se forma con todos los punticos que cumplen con esta condición, ¿sí? Con la condición de que la suma de esas dos rectas o de esas dos distancias que son fijas van a ser constantes. Lo primero entonces que vamos a hacer es a determinar o a colocar por aquí más o menos cuáles son los dos puntos fijos, ¿sí? Por ahí el enunciado también nos decía la última parte, los puntos fijos se denominan focos, entonces vamos a colocar los dos puntos fijos que son los focos. Aquí tenemos entonces representados los dos puntos, punto A y punto B, en este caso lo puso GeoGebra, y recordemos, estos dos puntos son fijos, ¿sí? Es decir, no se mueven de su lugar. Ahora nos dice, la elipse se forma a partir de los puntos que cumplen con una condición. ¿Cuál condición? De la suma de dos distancias a los puntos fijos. ¿Sí? La suma de distancias a los dos puntos fijos. ¿Qué nos quiere decir entonces esta parte? Básicamente que entre los puntos A y B va a haber una distancia, ¿sí? Y esa distancia va a ser constante. Es decir, esa distancia, su elongación o su longitud nunca va a cambiar. Entonces, esa distancia, ¿cómo la podemos representar? Podemos representarla, por ejemplo, de este punto acá, ¿cierto? Y de este punto acá. Lo que nos dice entonces la definición es que la elipse se forma con unos puntos que cumplen la determinada condición, que es que la distancia no cambie, que sea fija entre esos dos puntos. Vamos a ver entonces cómo se representa eso. Como dijimos entonces, la elongación de estas rectas que tenemos aquí que conectan al punto A con el punto B, ¿sí? No se van a modificar, ¿listo? Es decir, la elongación total no se va a modificar, pero entonces miremos, ¿cuáles son los puntos que cumplen con esa condición? Son todos los puntos, ¿sí? En donde la elongación no va a cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que, por ejemplo, en este punto acá, ¿sí? Es mucho más larga esta elongación, digamos de A a D, que en este punto acá, ¿sí? Pero la total no se modifica. ¿Por qué? Porque mientras la distancia de A a D se va reduciendo, la distancia de B a D se va aumentando. Entonces, básicamente la distancia que estamos recortando de aquí se está compensando con esta parte de acá. ¿Y cuáles son todos los puntos que cumplen con esas condiciones? Mira, pues entonces, una vez nosotros realizamos todo este procedimiento, ¿qué se va a formar? Efectivamente se forma lo que nosotros conocemos como la elipse. Y todo esto que estamos trazando aquí son puros puntos, son punticos los cuales cumplen con esa misma condición. Eso es lo que nos quiere decir entonces la definición de la elipse, ¿sí? Son los puntos, todo esto que miramos de azul son puntos, cuyas sumas de distancias a dos puntos fijos, estas son las dos distancias, las distancias a los dos puntos fijos que son los focos, ¿sí? Son constantes. Entonces, por ejemplo, si aquí f vale, qué sé yo, bueno, pongámosla aquí para que sea igual, más o menos.
Si f vale aquí 5 y g aquí vale 5, estoy hablando de las rectas, en un determinado la recta aquí se va a cambiar. Digamos que aquí vale 4, ¿sí? Pero entonces, como yo le resté aquí 4, a esta recta se le suma una unidad, que sería 6. Entonces, la suma siempre va a ser en este caso 10, ¿sí? Si aquí teníamos 5 y 5, pues la suma va a ser 10. Aquí entonces sería 4 y 6, serían 10. Digamos, por ejemplo, que aquí es 3 y 7, vuelve a ser 10. Aquí, por ejemplo, qué sé yo, 2 y 8, ¿sí? Siempre va a sumar 10 como ejemplo. Entonces, la idea es que la elongación, la longitud, nunca vaya a cambiar. Y todos los puntos que cumplen con esa condición, pues son la que forma la elipse. Entonces, miremos ahí cómo se formó una elipse. Ya que sabemos entonces cómo se forma la elipse, ahora sí empecemos a definir sus partes. Lo primero es que estas rectas que nosotros miramos aquí que conectan entre los puntos fijos y los puntos que forman la elipse se llaman radiovectores, ¿sí? Esta recta que miramos aquí y esta que miramos acá se denominan radiovectores. Como dijimos entonces, estos puntos A y B se denominan puntos fijos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es a dividir nuestra elipse. ¿De qué forma? Vamos a pasar una recta que pase por los focos A y B y también por una recta que esté en todo el medio de nuestra elipse. Básicamente la vamos a dividir en 4 partes. Ya que tenemos dividida nuestra elipse, entonces vamos a determinar algunos puntos también. Lo primero es que miremos que aquí nos encontramos con 4 puntos, ¿cierto? La recta cuando toca a nuestra elipse, ¿listo? Forma unos puntos, que aquí están determinados como C, E, G y F. Esos puntos se denominan vértices. Este puntico en medio que nosotros tenemos aquí, que en este caso lo vamos a llamar H, se denomina centro de la elipse. Y es que apenas es normal, ¿cierto? Apenas estamos viendo que ese es nuestro centro de la elipse. Miramos entonces que, por ejemplo, de G a H hay una distancia. Esa distancia nosotros la vamos a denominar eje mayor. Nosotros encontramos una distancia que llamamos eje mayor. ¿Pero por qué eje mayor? Porque miremos que, por ejemplo, la distancia que hay entre E a H es diferente a la distancia que hay entre G a H. Y es que, como podemos ver, la distancia de E al punto central, de este vértice de arriba hasta nuestro centro de la elipse, es menor. Otra distancia que debemos tener en cuenta es la distancia que hay entre el centro de la elipse y los focos, ¿sí? Entre esta H y el punto B o el punto A, que como dijimos se llaman foco, esa distancia también debemos tenerla en cuenta. No tiene un nombre en específico, así que podemos llamarla distancia centro a foco, ¿sí? Distancia centro a foco. Y otras distancias que debemos tener en cuenta es, por ejemplo, del punto G al punto C, ¿sí? Del punto E al punto F y la distancia que hay entre los focos. ¿Listo? Esta distancia entre los focos lo podemos nosotros denominar como 2 veces C. ¿Por qué? Porque bueno, si de A a H nosotros lo denominamos C, entonces de A a B van a ser 2 veces C. En este caso, si de G a H nosotros lo denominamos distancia A, de G a C van a ser 2 veces A. Y lo mismo va a pasar con los ejes menores. Si de E a H lo denominamos B, de E a F puede ser 2B. Entonces, todas estas distancias o todos estos cálculos son muy fáciles de hacer. Lo único que debemos tener en cuenta es efectivamente cuáles son las distancias que debemos analizar. Si los ejes mayores, si los ejes menores, si la distancia entre el centro y el foco, si la distancia entre los focos, etc. De esta forma entonces nosotros realizamos la introducción a la elipse como sección cónica, analizándola desde la perspectiva de la geometría analítica.